Hace muchos años, el gran filósofo griego Aristóteles dijo en una ocasión una frase que quizás suene para algunos un poco profunda. Y la frase de Aristóteles era la siguiente: los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. ¡Qué profundo! ¿Por qué? Por el hecho de vivir bajo el agua, ellos no tienen ni idea de lo que significa estar seco. De hecho, cuando un pez está seco, ¿por qué es? Porque ya murió. Muy bien. Amados hermanos, esta frase nos dice mucho acerca de lo que puede sucederle en ocasiones al pueblo del Señor. Los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. A los creyentes puede ocurrirnos algo muy parecido a la hora de interactuar con la cultura en la que nosotros vivimos. Podemos estar tan acostumbrados a ciertos aspectos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, que ni siquiera nos damos cuenta que tales cosas son contrarias al evangelio que nosotros profesamos creer. Podemos habernos mezclado con algunos aspectos de la cultura que son contrarias al evangelio que profesamos creer y quizás ni nos hemos dado cuenta en el terreno tan peligroso al que hemos entrado. Podemos estar mojados, empapados de varios aspectos de esta cultura que van en contra del evangelio que profesamos sin darnos cuenta que lo estamos. Es por eso que mi argumento para ustedes hoy es el siguiente: debemos limpiarnos de toda impureza o seremos traspasados con la espada de Cristo. Debemos limpiarnos de toda impureza o seremos traspasados por la espada de Cristo. Y esto lo veremos a través de Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 en adelante. Y la primera pregunta que debemos hacernos al examinar el mensaje a la iglesia en Pérgamo es: ¿quién es el que habla a la iglesia en Pérgamo? ¿Quién es el que dirige este mensaje a la iglesia en Pérgamo? ¿Y por qué ese mensaje era tan importante para ellos y para nosotros? ¿Y qué tiene que ver esto con la mezcla de la iglesia, con los aspectos de esta cultura que van en contra del evangelio que profesamos? Versículo 12, el apóstol Juan responde a la pregunta de ¿quién es el que habla aquí? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La idea, como veremos, de la pureza y de la espada es una idea que rodea el mensaje a la iglesia en Pérgamo, porque de la misma manera como comienza este mensaje, de esa manera finaliza. Veamos el verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. De nuevo se destaca la idea de la espada. Eso nos dice que esto es importante. Pero ¿quién es el que posee esta espada? Juan nos dice que es Cristo mismo quien trae esta espada. Cuando el apóstol Juan vio la gloria de Cristo en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, lo vio con una espada en su boca para juzgar a las naciones. ¿Lo recuerdan? Así que la imagen que transmite esta espada es una imagen de juicio. Cuando el libro de Apocalipsis usa en cada momento esta imagen de la espada en la boca, es una espada que está asociada con el juicio que Cristo mismo traerá. Así que esta es la espada mortal. ¿Por qué es la espada mortal? Porque es la espada con la que Cristo traerá el juicio. Cristo mismo, con su palabra recta,
dirigirá y ejecutará el juicio. Y este que trae las palabras rectas con las que declarará el juicio para aquellos que lo rechazan es el que habla a la iglesia en Pérgamo y a nosotros. El mismo que dijo, amaos a los unos a los otros, el mismo que dijo, perdonaos los unos a los otros, es el que traerá el juicio a aquellos que no se volvieron a él. Y esta carta sigue la misma línea que todas las cartas. Una presentación, elogios, un diagnóstico que viene con una amonestación y un remedio. Así que veamos cuál es el diagnóstico o la clase de elogios que el Cristo resucitado, que trae la espada del juicio en su boca, tiene que decir a la iglesia de Pérgamo y a nosotros. Versículo 13, examinemos los elogios. Yo conozco tus obras. Es una palabra que se repite a cada iglesia, ¿recuerdan? Cristo está al tanto de cada cosa que sucede y deja de suceder en su iglesia. Absolutamente todo. Y no solamente los aspectos externos de lo que sucede en su iglesia. Cristo conoce muy bien el corazón y las intenciones del corazón de aquellos que dicen ser parte de su iglesia. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Cristo te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Yo conozco tus obras y también sé dónde moras. Y ese lugar donde tú moras, dice Cristo, es donde está el trono de Satanás. Pero a pesar de que en el lugar donde tú moras se encuentra el trono de Satanás, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. Incluso ni aun en los días en que Antipas, un mártir, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ni siquiera en ese momento negaste mi fe, ni siquiera en esas circunstancias. Hermanos, lo que la iglesia de Pérgamo ha hecho bien está relacionado con el lugar donde se encuentran. Ellos viven en un lugar muy malo. Ellos viven en un lugar muy oscuro. Ellos viven en un lugar donde hay mucho pecado. Ellos viven en un lugar donde hay mucha maldad. Pero Cristo dice que a pesar de eso, se han mantenido fieles. De hecho, este lugar es tan malo. Este lugar está tan lleno de tinieblas, este lugar está tan lleno de maldad, que Cristo dice que Satanás allí ha establecido un trono. Noten que esto no se dice de las otras iglesias. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares a la vez como nuestro Dios. Por eso establece su trono con más fuerza en ciertos lugares. Pero este lugar es tan lleno de tanta maldad que Satanás allí ha establecido su trono. Y a pesar de que la iglesia en Pérgamo vive y le ha tocado vivir en el peor lugar, ha mostrado fidelidad. A pesar de toda la mala influencia que estaban recibiendo de aquel lugar, ha mostrado fidelidad. Amados hermanos, en ocasiones tratamos de justificar nuestros pecados haciendo referencia al lugar donde nos ha tocado vivir, estudiar o con quienes nos ha tocado compartir. Decimos, pastor, para mí es difícil vivir el cristianismo. Si tan solo usted conociera la universidad donde yo estudio, que está plagada de maldad y oscuridad. Ahí es muy difícil vivir en santidad. Pastor Plinio, si usted tan solo conociera a mis compañeros de trabajo, todos son impíos y no hacen más que hablar de inmoralidad.
de borrachera, de desenfreno y de maldad. Para mí es difícil vivir en santidad en ese entorno de trabajo, así que espero que ustedes me entiendan, hermanos. No es fácil trabajar donde yo trabajo. Incluso paso más tiempo en mi trabajo que en mi casa, y es difícil mantenerse en santidad y en luz en tanta presión, en medio de tanta presión. Y el resto de los hermanos dice: ay, pobrecito el hermano, ¿verdad? Qué difícil para él. Pastor, si usted supiera que en mi familia yo soy el único creyente. Todos los demás son incrédulos. Cuando nos reunimos en la reunión familiar, no hacen más que hablar de cosas vanas y triviales. Pastor, yo me tengo que unir a ellos en estos temas porque es difícil, pastor. Usted tiene la ventaja que su esposa es creyente, sus suegros son creyentes. Así si fuera fácil vivir la vida cristiana. ¿En serio? Miren la iglesia en Pérgamo. Les ha tocado vivir donde mora, donde Satanás ha establecido su trono. En un lugar que está plagado de maldad. Y a pesar de eso se han mantenido fieles y se han aferrado hasta el último momento al nombre de Jesús. Así que no justifiquen su liviandad, inmoralidad o violaciones a la ley, justificándose de que viven en un mundo lleno de maldad o que comparten con personas llenas de maldad. No existe nada en este mundo que justifique el pecado. Bueno, es que en ese momento me sentía débil. Bueno, si hablamos de debilidad, entonces tú no tienes la culpa. Pero nunca comparen el pecado con debilidad. Usted va corriendo voluntariamente a hacer lo que quiere darle a su carne. Así que tengan cuidado de buscar formas de culpar a otros por cosas de las que tú eres responsable. Y tengan cuidado de culpar a otros porque el problema está dentro de ti, no fuera de ti. Este texto nos recuerda que la iglesia de Cristo puede mantenerse fiel y firme aún en los lugares más distorsionados, más perdidos, más inmorales y más oscuros. Nada justificará nuestra maldad. Ellos están donde está el trono de Satanás, pero en medio de eso se aferran, dice Juan, al nombre de Cristo. Pero retienes mi nombre, te aferras a mi nombre. Y lo que quiere decir eso es, te aferran a la persona de Cristo. Cuando decimos que en el nombre de Jesús hay salvación, lo que estamos diciendo, en la persona de Jesús hay salvación. Y ellos han sido fieles y se han aferrado a la persona de Jesús en el mismo lugar donde Satanás había establecido su trono. Dios también, en el mismo lugar donde Satanás había establecido su trono, Dios también allí había establecido el testimonio fiel de su presencia por medio de esta iglesia. Donde hay tinieblas, Dios también ha establecido su luz. Latinoamérica y el mundo está en caos. Pero en cada uno de esos lugares, cuando tú prendes las noticias y ves caos, allí hay una iglesia. Dios también ha establecido el testimonio fiel de su presencia por medio de su iglesia, aún en los lugares donde Satanás ha establecido su trono. Y sigue diciendo el final del elogio. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Allí mataron a este mártir. Y aun en los días donde Antipas, este mártir, fue asesinado, ni siquiera ustedes claudicaron. Cristo les dice, a pesar de que el testigo fiel Antipas fue asesinado, aparentemente por la fe, a pesar de eso, ustedes continúan fieles. Esto me hace recordar mucho la carta de Pablo a los Filipenses, cuando Pablo dice que a pesar de la prisión de él, los hermanos con más fuerza predican el evangelio. Si un día tu pastor termina en prisión por causa del evangelio, ¿se acabó la iglesia? ¿Dejaremos de predicar el evangelio? ¿Dejaremos de discipularnos unos a otros? No, porque la iglesia no depende de mí. A mí me daría miedo si esta iglesia depende de mí.
Yo soy un hombre frágil, débil, necesitado de la gracia de Dios como tú. Esta iglesia está sostenida no en un hombre, sino en el Dios que se hizo hombre, en el que vive y reina para siempre, en aquel que venció la muerte y aquel que ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Es Él quien sostiene a trono de gracia, no Plinio ni ningún hombre que se pare aquí detrás. Esta iglesia debe continuar, Plinio esté o no, y con más fuerza, como sucedió a los filipenses. Aún yo estando en prisión, ustedes se atreven a predicar con más fuerza el evangelio. Esa iglesia entendió quién era quien sostenía la iglesia realmente, a quién le pertenecía la iglesia. Y así fue Pérgamo. A pesar de que este mártir fue asesinado, ellos siguieron firmes. Y cuando yo leía estas palabras pensaba, yo tengo que imaginarme esto. Imaginemos por un momento que el gobierno de Venezuela dicta una ley donde está prohibido reunirse y proclamar el evangelio. Y resulta que el pastor Plinio comienza a predicar el evangelio. Y en menos de 24 horas llega un equipo de la policía, inmediatamente acaba con mi vida dentro de ese vehículo, acabando con mi vida y matándome por completo. Matándome, perdón, nadie muere a medias. Matándome. ¿Y cuál puede ser la tentación de nosotros? Tenemos que callarnos, cerremos, no hablemos más del evangelio. Ok, quizás nos toque escondernos. No vamos a decir, quizás no nos toque otra vez reunirnos aquí, pero no vamos a tener que esconder como ha sucedido en la historia de la iglesia. Pero no prediquemos, no hablemos de eso. Demos solamente buen testimonio. No hablemos de Jesús. Acuérdate lo que dice Romanos 13, hay que someterse a las autoridades. ¿Pero esa obediencia es absoluta? No. ¿Qué va a pasar? Imaginemos el escenario. Nosotros leemos estas palabras y a veces, bueno, y aún cuando murió Antipas, ustedes siguieron siendo fieles. Qué raro. Pero pensemos esto, que maten a uno de nosotros por predicar. Miren, cuando tuvimos hace 2 años COVID-19, se probó realmente que nosotros no somos tan fuertes como decimos y que dejamos de usar la razón, incluso cuando se requiere usar la razón. Y cuando escuchamos de que alguien murió, ¿cuál era la tendencia? Que tenemos que cuidarnos más porque fulano murió. Pero fulano muere de consumir tanta grasa y taparse las arterias y nadie deja de comer tanta grasa. Y todos entramos en pánico y generamos una reacción, porque cuando vemos que alguien muere, eso genera un pánico natural de nosotros, ¿o no? Estos hermanos vieron que asesinaron a Antipas. Sigamos siendo fieles hasta el final, porque como vimos a la iglesia Esmirna, Cristo vale más que la vida. Sigamos siendo fieles. Ay, hermanos, y algún día va a llegar ese momento para nosotros, donde nos amenacen, donde nos digan, cállate y no digas más la verdad. Renuncia, vete y no hables más la verdad. ¿Qué haremos cuando ese día llegue? ¿Qué haremos? ¿Has pensado en eso? Yo lo he pensado. Ese día, más de uno tirará su Biblia. Ese día, más de un teólogo de Facebook saldrá corriendo. Y ese día llegará, porque el Señor va a purificar a su iglesia. Quiere el Señor que cuando ese día llegue, recordemos el mensaje del domingo pasado, que nos mantengamos fieles hasta la muerte. Elogios ha sido fiel a pesar de las persecuciones y de la maldad del trono de Satanás. Y lo más probable es que esta maldad que se había manifestado al establecerse el trono de Satanás había venido en perseguir a aquellos que se negaban a rendirse a este imperio o a estos dioses, por lo que se menciona de Antipas. Es muy probable que esta era la manera en cómo se estaba atacando el trono de Satanás aquí. Pero luego de estos elogios, Cristo tiene que hacer algo que ha hecho con la mayoría de las iglesias,
y es una amonestación. Él comienza a dar un diagnóstico de la iglesia en Pérgamo para mostrarnos no solamente sus virtudes, sino sus deficiencias. Verso 14. Pero, el pero indica ¿qué? Un contraste. Muy bien, vas bien aquí, te felicito, pero hay un problema acá. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y aquí especifica cuál era su doctrina: a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora el que tiene la espada del juicio amonesta a Pérgamo y le dice dos cosas principales. La primera: tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Ustedes han leído en el Antiguo Testamento el libro del Éxodo? ¿Han leído la historia de Balaam? ¿Ustedes recuerdan que en un momento lo contratan para maldecir al pueblo de Dios? Varias veces. Pero él fracasa cuando va y maldice al pueblo de Israel. Pero a él se le ocurre otra estrategia, un plan B, porque recuerden que Balac estaba temeroso del pueblo de Israel y contrata a Balaam para que haga estas cosas. Y a él se le ocurre otro plan y él dice: ya va, no pude maldecirlos, no pude destruirlos al declarar una maldición sobre ellos, voy a hacer algo más. Y él decide corromper al pueblo de Israel. Él dice: mi plan B será dañar a este pueblo, empujarlo para que se corrompan. Y decidió corromperlos enseñando a Balac a poner tropiezo en los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cosas que Dios había prohibido, y a cometer fornicación, tal cual como lo declara Juan en Apocalipsis 2. Así que él intenta arrastrar y corromper al pueblo de Dios promoviendo dos cosas: idolatría e inmoralidad sexual. Dos pecados que destruyen a la iglesia de Cristo y le han afectado a lo largo de toda la historia: la idolatría y la inmoralidad, la impureza. ¿Y saben qué? En esta ocasión, su plan sí tuvo éxito, lamentablemente. El pueblo comenzó a corromperse. El pueblo comenzó a correr tras la idolatría y comer lo sacrificado a los ídolos. Pero no solamente eso, el pueblo fue arrastrado hacia la inmoralidad, hacia la impureza. Pero nuestro Dios, que ama mucho a su iglesia y que estaba viendo lo que estaba sucediendo, porque Él conoce todo lo que pasa en su iglesia, intervino. ¿Y saben qué hizo Dios? Castigó severamente a Israel. ¿Ustedes prestaron atención a lo que Junior leyó en Apocalipsis 3? Cuando Cristo, en Apocalipsis 3:19, este texto deberían imprimirlo y ponerlo en su oficina, en su casa. Yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? Los que odio, los que amo. Yo reprendo y castigo, dice Dios, a todo el que amo. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. La disciplina de Dios sobre tu vida es una muestra de que te ama. Porque si fueses un bastardo, si no fueses su hijo, Él te dejara en tu pecado, te entregara a tus maldades, te endureciera aún más. Por eso cuando alguien que se llama cristiano y no muestra frutos de arrepentimiento, podemos concluir sin problema: tú no eres parte del pueblo de Dios. Así que cuando Dios está reprendiendo a Éfeso y a Pérgamo,
y a trono de gracia. Lo hace porque nos ama. Yo reprendo y castigo a los que amo. Y tú dirás, yo no puedo lidiar con eso. No me gusta eso. ¿Cómo puede ser que Dios reprenda y castigue al que ama? Pero si eso es precisamente lo que tú haces toda la semana con tus hijos. Tú no reprendes a tus hijos ni los castigas porque los odias. Es porque quieres su bien. No quieres que vuelvan a cometer el mal. ¿Quién puede ver a su hijo correr a un precipicio y no hace todo lo posible para rescatarlo, para que no caiga y se espedace? ¿Quién no lo hace? ¿Qué pensamos nosotros de los padres que dejan a sus hijos en su desenfreno de sus pecados? Que odian a sus hijos. De hecho, eso es lo que dice el proverbio, que el padre que no disciplina a sus hijos lo odia. La mayor muestra de odio que tú puedes mostrar para un hijo, para un amigo e incluso para un hermano en la fe es dejarlo en su pecado. Hoy varios faltaron y yo me pregunto cuántos llamarán a ese hermano, y si ya ha faltado otros domingos, ¿cuántos lo reprenderán? Hoy yo me pregunto cuántos han visto a sus hermanos hacer cosas contrarias a la palabra de Dios y cuántos lo han reprendido o han iniciado un proceso de Mateo 18 con ellos. ¿Cuántos? Si tú no reprendes al que peca, si tú no llamas, intentas rescatar del fuego, como dice Judas, a los que se están desviando, tú no amas a esa persona, pero al mismo tiempo te estás haciendo partícipe de su pecado. Porque aun viendo su maldad, aun viendo su pecado, aun viendo su impureza, aun viendo su distorsión, prefieres dejarlo y voltearte como el que no vio. Pero resulta que Cristo dice, pero yo conozco tus obras, yo vi que tú lo viste y no hiciste nada, yo lo sé, yo te vi. Al igual que los israelitas en el Antiguo Testamento, algunos en Pérgamo se estaban mezclando con el paganismo. Aquellos que promovían la idolatría e inmoralidad, a quienes Cristo llama que eran los que retienen ahí la doctrina de Balaam, promoviendo lo mismo que Balaam, idolatría e inmoralidad. Hermanos míos, así como Dios castigó a Israel en el Antiguo Testamento, ahora Cristo amenaza en el Nuevo Testamento a castigar a su pueblo si no se arrepienten. Recuerda, Él trae la espada del juicio. Y si usted conoce la historia del Antiguo Testamento, usted sabe que la espada de Dios atravesó a Balac. Y Dios usa esa misma historia para conectarlo aquí cuando está hablando de la espada. Por eso mi argumento, si no nos limpiamos de toda impureza, la espada de Cristo nos atravesará. Esta iglesia, Pérgamo, pensó que hacer concesiones con el pecado no era tan malo. La fidelidad que estaba mostrando esta iglesia no la exoneraba o le daba una especie de licencia para pecar. Y esto a veces puede ser algo que traemos en nuestras mentes cuando pecamos y decimos, wow Señor, hoy pequé, pero tú sabes que yo me he venido portando muy bien, vengo leyendo mi Biblia, vengo haciendo cosas, así que no deberías tratarme con tanta severidad hoy. Creemos que Dios es alguien a quien podemos torcerle el brazo y hacer que Él haga lo que yo quiero. Dios no es una especie de muñeco de plastilina al que tú puedes doblar y hacer lo que quieras. Nuestro Dios es grande y poderoso. Los dioses de este mundo caben en la cartera. Son así de pequeños y el mundo puede hacer con ellos lo que quiere. Con nuestro Dios no es así. La iglesia en Pérgamo pensó que podían estar en dos bandos a la vez sin experimentar consecuencias. Pensaron que podían servir al Dios de los cielos y al mismo tiempo servir al Dios de este mundo sin experimentar consecuencias. Pero Cristo es claro en los evangelios: nadie puede servir a dos señores a la vez.
O amarás a uno y aborrecerás al otro, o viceversa, pero no a la vez. Algunos lamentablemente hacen convenios con el pecado por placer, para satisfacer sus deseos carnales fuera de los límites de Dios, comenzando con algo pequeño. Déjenme decirle que los grandes pecados comenzaron con dar pie a algo pequeño, a algo que parecía inofensivo, a algo que no parecía peligroso. Y incluso cuando tú te atrevías a advertir a estos, te decían como Pedro: no, yo jamás haría eso. Es más probable que todos ellos lo cometan, pero yo no. Yo estoy muy firme teológicamente. Un poquitico de esto no puede llevarme a la impureza o a la fornicación o al egoísmo o a la avaricia. Es solo un poquito. Dice la Escritura que son las pequeñas zorras, no las grandes, las que echan a perder el viñedo. ¿Cuánto se requiere de veneno para contaminar este vaso con agua? Una gota. Si yo te dijese que hay tantos mililitros de agua en este vaso, pero una sola gota de veneno mezclada en él, ¿lo tomarían? ¿Por qué entonces abren la puerta a un poquito de pecado? ¿Por qué entonces abren la puerta a un poquito de distorsión? ¿Por qué son tan ligeros en la manera en cómo manejan sus relaciones, su vida pública y privada, sus finanzas, sus conflictos, sus pensamientos, sus emociones, las intenciones del corazón, las palabras que salen de su boca? ¿No se dan cuenta que solo un poquito es suficiente para contaminarte y para abrir la puerta a algo tan terrible como infringir la ley de Dios? Algunos hacen convenios con el pecado por placer, y otros hacen convenios con el pecado para evitar el rechazo que puede traer con los demás y el sufrimiento que eso puede traer con los demás. Quizás es muy probable que Pérgamo estaba haciendo concesiones con el pecado para evitar que le sucediera lo que le sucedió a Antipas. No lo sabemos. Algunos ceden al pecado en sus colegios y universidades por la presión grupal, para que me incluyan en el grupo, para que no hablen de mí, para que no me rechacen. No temas a los hombres, porque la Escritura dice en Proverbios que el temor al hombre pone lazo. Sustituye tu temor a los hombres por tu temor a Dios. Él es el que mata el alma, Él es el que juzgará a los vivos y a los muertos. Él es el que vendrá con la espada del juicio. A Él es el que hemos de temer. Amada iglesia, no podemos estar bien con el mundo y a la vez estar bien con Dios. Así que estos tienen allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Pero en segundo lugar les dice en el verso 15, y también hay algo más. Tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Recuerdan la frase del principio? Los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. Parece que Pérgamo no se había dado cuenta en el hoyo tan oscuro y tan profundo en el que estaba. Ellos también retienen la doctrina de los nicolaitas, quien, como vimos hace unos domingos, al parecer promovían el desenfreno en nombre de la libertad cristiana. Haz esto, podemos hacer aquello y lo otro. No hay límites. Pero como Pablo decimos, perseveraremos en la gracia, en el pecado para que la gracia abunde. Pablo dice no. Hermanos míos,
Debemos limpiarnos de todo convenio secreto que tengamos con el pecado. Repito, debemos limpiarnos de todo convenio secreto que tenemos con el pecado. ¿Qué pecado sigues cometiendo en secreto? ¿Qué pecado sigues cometiendo cuando el resto del pueblo de Dios no te ve? ¿Qué pecado sigues alimentando? ¿Qué pecado sigues justificando? ¿Qué pecado sigues manteniendo en secreto? Recuerden, el pecado es como los hongos, crece en la oscuridad. Hay un pastor que cuando se reúne con los jóvenes de su seminario, jóvenes muy buenos teólogos que pueden hacerte un exégesis en minuto, es la primera pregunta después de hablar de su vida devocional que les dice es: ¿cuándo fue la última vez que viste pornografía? Los hombres, ¿por qué pregunta eso? ¿Cuándo fue la última vez que te expusiste a eso? Y la respuesta te espantaría. La verdadera teología es práctica. No solo se sienten a hablar de verdades. Pregunten a los que hablan de estas verdades cómo estas verdades lo han marcado a él o a ella. Aprendan a hacer la pregunta: ¿con qué pecado luchas? Aprendan a hacer esa pregunta. Somos impresionados solo por la apariencia de las personas que vienen aquí. Y olvidamos que todos los que están aquí tienen que estar luchando contra el pecado. Me preocupa cuando alguien viene al salón de consejería y le preguntas con qué pecado luchas y batallan en responder. Dicen: no, realmente no estoy luchando ahora mismo con nada. ¿Será que tengo a Jesús frente a mí? ¿No me había dado cuenta? Quizás esa respuesta arroje un pecado. Orgullo. Sí, hay pecado en ti. Y esas no son respuestas que damos con orgullo, sino con dolor. Porque hemos pisoteado la sangre y el nombre de aquel que murió por esos pecados. Volver una y otra vez en esos pecados por los que nuestro amado Jesús murió, es como decirle: ¿sabes qué, Cristo? Yo sé que tú sufriste por este pecado, yo sé que tú llevaste la ira de Dios por este pecado, yo sé que tú llegaste hasta la muerte por este pecado, pero a pesar de eso no me importa, voy a cometer este pecado. Y no solo eso, los actos de inmoralidad son tan terribles porque se peca contra el Salvador mismo, porque la Biblia nos dice que Cristo mismo, en la persona de su Espíritu, mora dentro de mí. Por lo tanto, cuando yo enciendo el teléfono y voy a la pantalla a ver pornografía, es como si estuviera arrastrando a Cristo a ver esa porquería, porque Él mora en mí y Él ve lo que yo veo. No como yo, pero Él ve lo que yo veo porque su presencia está en mí. No hay un lugar donde la presencia de Dios no esté. Cuando en privado estás murmurando, chismeando sobre algo, recuerda, Él está allí. Por eso Pablo le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 4, no contristéis al Espíritu Santo. Lo que está diciendo: no entristezcan al Espíritu que mora en ustedes haciendo, diciendo y sintiendo esas cosas. Él está ahí. Por eso necesitamos vivir nuestra vida corandeo, como delante de la presencia del rostro de Dios cada día. No hay un lugar en el que su rostro no esté. Satanás establece su trono en ciertos lugares, pero Dios estableció su trono en el universo y está en todo lugar. Puedes cerrar las cortinas de tu cuarto, apagar las luces de tu habitación, meterte debajo de la cama y los ojos de Dios estarán ahí. No hay un lugar donde no estén. No hay un lugar donde Dios no esté.
Señor, ayúdanos a vivir más consciente de que tu presencia esté en todo lugar y que eso produzca en nosotros temor. Yo conozco tus obras, dice Cristo. Si Cristo pudiera hablarnos a cada uno en particular, nos dirá, yo conozco tus obras. Si tú eres de los que anda por ahí diciendo, yo soy cristiano, yo congrego en una iglesia de sana doctrina, en una iglesia incluso reformada, confesional, histórica, pero en tu ambiente de trabajo y casa donde estás vives como un impío, no te jactes de eso, ni nadie culpa a esta iglesia porque eso nos enseña desde este púlpito. Cada uno es responsable de cuidar de su propia alma. Dejen de estar culpando a los demás de sus pecados, de su apatía, de sus infracciones a la ley de Dios. Cada uno aquí es responsable de manera individual delante del Creador de cuidar su propia alma, incluyendo el que te habla. Incluso si en toda tu vida cristiana nadie se acerca a ti para darte un consejo, sigue siendo tú responsable de tu alma. No lo olvides, por favor, no lo olvides. Hermanos, no puedo hablar con liviandad ante un texto como este en el que yo mismo también me tuve que examinar. Puede ser el último sermón que tú escuches. Este puede ser el último sermón que Dios traiga a tu corazón. ¿Crees que solo los jóvenes son los que mueren, los ancianos? Me ha llamado la atención en los últimos meses cómo he escuchado de tantos jóvenes cómo mueren. Veía la noticia de un cantante de hip hop en un lugar, creo que era Brasil, donde en medio de su canto, creo que en 18 o 19 años, cayó de repente y murió ahí. ¿Crees que pensó ese joven que iba a morir ese día? Así como ninguno de nosotros pensamos que el día de nosotros puede ser mañana o hoy. Pero si es este el último sermón, espero que Dios lo esté usando para que te arrepientas y te vuelvas a Él. Si eso se logra, puedes morir en paz. Ahí sí podemos decir que descansa en paz. Solo cuando alguien se va con Cristo es que podemos decir que descansa en paz. Ahora Cristo, nuestro amado Jesús, quien ama a su iglesia, porque Él nos ha dicho, yo reprendo y castigo al que amo. Por lo tanto, no muerdas la vara de la disciplina de Dios. Cuando mi madre me iba a disciplinar, lo primero que yo hacía era meter mi mano para evitar la disciplina, el castigo por algo que yo había hecho mal. No intente frenar la vara de la disciplina de Dios. Deja que lo haga. Deja que te discipline si has hecho mal. Porque es una muestra de su amor. Para que te acerques de Él. Para que se restaure lo que el pecado ha dañado. Y para que Él vuelva a ser tu mayor pasión. No retengas su disciplina. No la retengas. Él te ama. Y te garantizo que la disciplina del Señor nunca te va a destruir. Él no destruye a sus hijos. Por eso, nuestro gran Dios, que nos ama, provee no solamente una reprensión, sino el remedio. Y esto, padres y hermanos, nos enseña cómo nosotros deberíamos también reprender a otros por amor. No solo decir lo que está mal, sino proveer un remedio redentor, evangelístico, para aquel que ha pecado. Verso 16. Por tanto, la conclusión lógica. Por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pues si no, si menosprecias esta oportunidad que te estoy dando para que te arrepientas, para que reconozcas que has hecho mal y abandones ese pecado, porque arrepentimiento es ir en un sentido contrario al que venía.
Si alguien dice estar arrepentido, pero sigue yendo en la misma ruta de la que dice estar arrepentido, ahí no hay arrepentimiento. Deben haber frutos de arrepentimiento, hermanos. Deben haber evidencias de que alguien realmente se ha arrepentido y ha cambiado, hermanos. Dice, arrepiéntete. Pero si no aprovechas esta oportunidad, mira, Dios pudiera dejarlo hasta en el 15, pero Él da una oportunidad porque nuestro Dios es misericordioso y se complace en perdonar. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La fidelidad de Pérgamo no minimizará la disciplina por su pecado. Si la iglesia de Pérgamo no se arrepiente, Jesús promete hacer guerra contra ellos. Ay, hermanos, que un hombre débil y frágil como nosotros, sin armamento, sin sabiduría y sin fuerza, decida hacer la guerra contra nosotros, no produce ningún espanto. Pero que alguien tan fuerte, poderoso y con un arma tan filosa como la espada de Cristo decida hacer guerra contra aquellos que no se arrepienten, eso a mí me da temor. La espada de Cristo traspasará a todo aquel que no se arrepienta. La espada de Cristo no tendrá piedad para aquel que rehúse arrepentirse de sus pecados. Aquel que retuvo aquel ejército cuando Pedro saca su espada, ahora es él quien sacará su espada y vencerá a sus enemigos, porque el tiempo de venganza se acerca. Esta es la espada mortal del Cristo resucitado. Hermanos míos, iglesia de Cristo, la disciplina es un regalo de Dios. La disciplina es un regalo que Dios nos ha dado para resguardar la pureza de la iglesia. Es por esa razón que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, cuando aquel hombre que comete inmoralidad en la iglesia no ha sido reprendido, Pablo los llama arrogantes. ¿Por qué no habéis disciplinado a este hombre? Ustedes son arrogantes. ¿Por qué Pablo llama a los corintios arrogantes al no ejercer disciplina sobre el que ha cometido pecado? Porque es un acto de arrogancia al creernos más misericordiosos que Dios, al no ejercer disciplina sobre aquel que Dios dice aplica la disciplina. ¿Eres tú más misericordioso que Dios? ¿Eres tú más amoroso que Dios? Nadie puede hacerlo. ¿Te crees tú más misericordioso que Dios? ¿Se acuerdan en los tiempos de los jueces? Donde Dios había dicho, corten la cabeza a todos estos hombres. Y el pueblo de Israel, creyéndose más misericordioso que Dios, dejó unos con vidas. ¿Y qué vino? Juicio terrible para el pueblo de Dios. No te creas más misericordioso que Dios, mi hermana. Si Dios dice disciplina y amonesta, hazlo. Miembros de Trono de Gracia, si alguno de ustedes no cumple el pacto que juró, que es conforme a la Escritura, y no camina conforme a la Escritura, lo que está diciendo es, yo quiero que me disciplinen. Cuando alguien, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, intenta ir contrario a la palabra de Dios, lo que está diciendo, disciplínenme. No me importa que me disciplinen. Cuando alguien abandona incluso cosas pequeñas como el congregarse, como el tener comunión, como la vida de iglesia a la semana, como el guardarse sin mancha del mundo, como el asumir nuestras responsabilidades como creyentes y miembros de una iglesia local, cuando alguien no asume eso, lo que está diciendo es, disciplínenme, no me importa. Me da igual. Hermanos míos, si ustedes aman a sus hermanos, si ustedes están viendo que se están desviando, que no están cumpliendo con su rol, no solo hablen, ¿y tú viste lo que hizo el hermano? ¡Qué horror! Y no haces nada. Recuerda que los ojos de Dios están sobre ti en todo lugar. Él te vio. Y al tú no hacerlo, te has hecho partícipes también
Eres tan arrogante como lo fueron los corintios al no reprender al pecador. Hermanos, la disciplina eclesiástica, de hecho, es una marca de una iglesia saludable. Una iglesia bíblica aplica disciplina en amor, conforme a la Escritura. La disciplina es aplicada con amor, pero también escúchenme bien, cuando aplicamos disciplina eclesiástica sobre uno de los miembros de la iglesia, no solo la disciplina es aplicada con amor, sino también que es aplicada con el anhelo de que Cristo no haga guerra contra ti. Porque Él ha dicho que va a hacer guerra con su espada contra aquellos que no se arrepientan. Así que cuando tu iglesia te disciplina, no pienses que te odia, te ama. No solamente recibas los elogios, nos encanta recibir elogios, pero hay de aquel que vaya en contra de lo mío, se ha convertido en mi enemigo hoy. No, aprende a recibir también las flechas del amigo que ama. Aunque duela, aprende. Porque cuando tu iglesia te disciplina y cuando tus hermanos te llaman al arrepentimiento, lo están haciendo por amor y para evitar que Cristo entre en guerra contra ti. Y si no hay evidencias de arrepentimiento en esa persona que estamos amonestando, en privado, con testigos, con la iglesia, si no hay evidencia de arrepentimiento, debemos seguir los pasos de Mateo 18, versículos 15 al 18. Y si al final no se arrepiente, tenerlo como un gentil y publicano, como alguien que ha demostrado no ser parte del pueblo de Dios. Nunca fuiste creyente. Alguien una vez me decía, yo creo que ese proceso es de 3 pasos, porque Dios ha determinado que en esos 3 pasos un verdadero hijo de Dios se arrepiente. Si no, es porque no lo eres. Así que cada disciplina, cada amonestación lo hacemos por 2 cosas. Porque te amamos y que queremos guardarte del juicio que vendrá contra aquellos que no se arrepienten. Si no te arrepientes, lo que estás diciendo es que no te importa el juicio que vendrá. El remedio para nuestro pecado ha sido el mismo para todas las iglesias. Arrepiéntete. El camino para ser restaurado de tu apatía espiritual y de tu pecado, el camino no es hacer más obras, más actividades, ir a más conferencias. El camino es el de arrepentimiento. Te arrepientes de corazón y Él te perdonará. Y si tu arrepentimiento fuere sincero, frutos dará. Terminamos con la promesa. Qué glorioso es Jesús con tu amor. Promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice aquí a las iglesias, en plural. Aunque fue a Pérgamo, Cristo está hablando a todas las iglesias en el mundo. Y está hablando a iglesias locales, iglesias con líderes específicos, con miembros específicos, en lugares específicos, obedeciendo los mandatos específicos de la Escritura. Nunca la Escritura se dirige a nadie de manera personal. Aquellos que se dicen ser cristianos, pero no se hacen miembros de una iglesia o no quieren servir en la iglesia donde van, sino que simplemente como marcar tarjeta. Entro, llegué, escuché, me voy y ya nada pasó. Esos no esperen ser miembros de esta iglesia. Los marcatarjetas no esperen ser miembros de esta iglesia. Aquí no es. Esto no es un club. Cuando tú pagas la membresía en un club, ¿qué sucede? Tú puedes ir al club cuando quieras, cuando no, y no pasó nada. Esto no es un club. Esta es la iglesia de Cristo, la institución más gloriosa que existe, y aquí todo se tiene que hacer como Él lo demanda. Nos acercamos a Dios en sus términos, no en los nuestros, en sus términos. A las iglesias. Mira cómo Dios valora las iglesias. A su iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Antes de la bendición, primero, arrepentimiento. ¿Vieron el orden?
antes de darte el maná escondido y esta piedrecita especial, primero arrepentimiento. No hay bendición de parte de Dios sin arrepentimiento. La iglesia de Pérgamo y nuestra iglesia debe aplicar la disciplina eclesiástica y así limpiarse de toda maldad para evitar ser atravesados por la espada de Cristo. Hay dos promesas. Y creo que estas promesas tienen un propósito. Creo que estas promesas, como decía un siervo de Dios, buscan satisfacer las necesidades que las personas buscan en la idolatría y la inmoralidad sexual. Creo que esta promesa busca satisfacer plenamente aquello que la criatura caída busca satisfacer en la idolatría y en la inmoralidad sexual. Y estas promesas comienzan que al que venciere daré de comer el maná escondido. Pensemos en cómo el apóstol Juan ha usado esta palabra en algún otro momento. Y en su evangelio nos dice claramente en Juan capítulo 6 que Cristo es el maná que ha descendido del cielo para satisfacernos plenamente. Nada más nos satisface, solo Cristo. Nuestro corazón es del tamaño de Cristo. Así que todo con lo que intentes llenar tu corazón quedará todavía un gran vacío, porque nuestro corazón es del tamaño de Cristo. Por lo tanto, solo Cristo puede llenar tu corazón. Amén. Y Cristo es el maná, pero el maná escondido, porque dice también la Escritura que es solo para quienes el Padre lo quiera revelar. Y Juan dice, yo les daré el maná escondido. En este banquete donde disfrutaremos del maná, disfrutaremos a Cristo mismo. No un poco de Cristo, no un pedacito de Cristo, no un rayo de Cristo, a Cristo mismo les daré el maná escondido. Podremos disfrutar de este banquete con aquel que declara Apocalipsis que tiene el dominio sobre todo. Qué maravilloso es sentarnos a la mesa del Señor y disfrutar de Él. Pero hay otra promesa. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A nivel de contexto cultural, esta piedrecita blanca era una forma de invitación que recibían los que ganaban competencias deportivas. Y en esa piedra tenían nombres grabados. Pero esa piedra se convertía en un pase a una celebración especial, la cual disfrutaba el deportista que había ganado. Y Cristo está respondiendo que quien va a recibir esto son únicamente los que venzan. Ahora bien, ¿a qué celebración me permite entrar esta piedrecita? A este banquete donde disfrutaré del maná escondido, que es nada más y nada menos que mi Redentor y precioso Jesucristo. Bendito sea Jesús. Hermanos míos y amigos que nos visitan, estamos haciendo convenios con el pecado. ¿Hay pecados secretos en ti que no has llevado al trono de la gracia? Idolatría, codicia, descontento, ira, impureza sexual, pornografía, codicia de los ojos, envidia, celos. ¿Con qué batallas?
si es que batallas. Padres, asegúrense de que sus hijos también respondan a esas preguntas y puedan guiarlos a Cristo. Procuremos la pureza de nuestra iglesia, hermanos. Procuremos ser una iglesia pura. De nada sirve tanta teología, ministerios y tener un montón de personas aquí si no somos una iglesia pura. Estamos provocando que Cristo venga con su espada del juicio y nos atraviese. Y tú que eres miembro de la iglesia, arrepiéntete de tus pecados, porque tu pecado puede estar contaminando a esta iglesia y trayendo impureza a un ministerio que puede ser de mucha bendición para muchos, y que por tu culpa Dios esté reteniendo la bendición. Ustedes han leído los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos. Dios prospera grandemente a su iglesia. Pero cuando llegas a Hechos 4, principio del 5, ves como si se retiene el crecimiento de la iglesia. Hasta que luego vemos un episodio donde aparece un matrimonio conocido como Ananías y Zafira, quienes pecan en algo que ellos pensaron insignificante. ¿Y saben quién los disciplinó? El Espíritu de Dios mismo disciplinó, matándolos. ¿Y saben qué pasa después que ellos son disciplinados y la impureza que había en la iglesia es extraída? Brum, vuelve otra vez y crece la iglesia. Tómate en serio esto que hemos hablado hoy. Yo quiero ser parte y congregarme en una iglesia que sea pura, que practique la pureza, miembros que luchan contra su pecado en dependencia de la gracia divina, porque esto no son nuestras fuerzas. El Cristo que nos redimió nos capacita para la santidad. El Cristo que perdonó nuestros pecados nos capacita para luchar contra ese pecado. No lo olviden, no estamos solos en la lucha por la pureza. Aquel que es perfectamente puro nos capacita por su Espíritu para que nosotros, su pueblo, seamos puros. No lo olviden. No lo olvidemos, hermanos. Dios quiere una iglesia pura, santa. Si alguien está haciendo un estorbo para eso y Dios nos ha permitido verlo, amonestemos. Aún en eso que vemos pequeñito, insignificante, prestemos atención. Y ojo, tengamos de mucho cuidado de llamar pecado a cualquier cosa, porque el legalismo, muchos llegamos a esta iglesia con mucho legalismo en nuestros corazones, estableciendo reglas que Dios no ha establecido. Dejemos que sea Dios en su palabra quien determine lo que es pecado y lo que no lo es, no nosotros. Cuando leo este mensaje a la iglesia de Pérgamo, y con esto cierro, también me consuela el saber que Dios limpia a su iglesia juzgando a los falsos cristianos. También me da consuelo saber que Dios quita de su iglesia a los que están siendo un estorbo para la bendición de su iglesia. Así que también podemos reposar en eso y descansar en eso, que Dios no se va a quedar de brazos cruzados a ver la impureza de su iglesia. Y no estoy hablando de perfección, fidelidad. Recuerda, limpiémonos de toda impureza para que no seamos traspasados por la espada de Cristo. Hermano mío y amigo que estás aquí, ¿estarás en el banquete donde disfrutaremos del maná escondido? ¿O serás atravesado por la espada de Cristo? ¿Cuál crees que será tu fin? Oremos.